En esta ocasión voy a realizar una demostración de una alternativa de cómo pueden ustedes realizar la actividad de evaluación de la unidad 2. Observen que la instrucción 1 nos está indicando que utilicemos la muestra que se obtuvo en la unidad 1. Además, con esta muestra vamos a determinar la tabla de frecuencias por intervalos para la variable edad, también una tabla de frecuencias para la variable carrera, y con los datos de estas tablas vamos a realizar un histograma, una gráfica de barras, una gráfica de línea y una gráfica de pastel, además de obtener las medidas de tendencia central y de dispersión para las dos tablas. En la instrucción 3 nos pide que utilicemos este código y de preferencia en Word 2003 o 97. En mi caso no hay problema si me lo envían en 2007 o bien pueden usar directamente Excel. De igual forma los estaré revisando su actividad. Y bueno, los elementos que se van a evaluar o que deben incluir pues es el planteamiento del caso, las premisas de la encuesta, en pocas palabras el enunciado, esto que estamos colocando aquí, la descripción de la tabla de frecuencias y de las gráficas. Aquí ya es interesante que ustedes argumenten qué es lo que pueden observar en estas tablas de frecuencias. Pudiera ser cuál es la edad que mayor frecuencia presenta, lo que ustedes observan en sus gráficas, y la descripción de las medidas de tendencia central y de dispersión. Finalmente, las instrucciones 5 pues solicita que envíen este archivo a través de su plataforma, y bueno, que en mi caso la instrucción 6 pues realizaré las observaciones pertinentes. Y esto es muy importante, la instrucción 7 aquí dice que del 12 al 18. Sin embargo, en su plataforma está indicando que la fecha de entrega es el 11 de julio, por lo que yo les pido que acaten la fecha que aparece en plataforma del 11 de julio, porque de lo contrario pues quedará deshabilitada la posibilidad de que suban su actividad. Y para mayor detalle podemos consultar lo que es la rúbrica de evaluación, y fundamentalmente en la rúbrica de evaluación vamos a encontrar pues los puntos para cada uno de los elementos, que se construye la tabla de intervalos con los rangos de edades establecidos, que se incluye la frecuencia para cada intervalo, que si contiene los límites del intervalo, incluye marca de clase, describe la tabla. Para la tabla de frecuencias, que sería la de las carreras, incluye frecuencia, desglosa frecuencia acumulada, presenta frecuencia relativa, contiene la frecuencia relativa acumulada, hace descripción de la tabla. Para el caso de las gráficas, aquí nos está indicando si construye el histograma, si elaboras la gráfica de áreas y describe cada área. Para el caso de las medidas de tendencia central, identifica la fórmula para cada medida, sustituye los valores en la fórmula, contiene el desarrollo de operaciones, presenta resultados, incluye la descripción de la medida. Y bueno, así sucesivamente pueden observar su rúbrica o criterios de evaluación. Pasemos ahora a Excel y concretamente al archivo de la actividad de la evaluación de la unidad 1. Recuerden, ahí muchos me enviaron esa actividad, que era determinar el tamaño de la muestra, que en este caso fueron 337, y bueno, elegir de manera aleatoria. Recuerden que aquí se generó un número aleatorio con la función aleatorio entre, y aquí pues se recolectaron los datos propiamente de cada una de las variables, la edad y la carrera del dato o del número aleatorio 244 fue 26 y la carrera de administración de empresas.
Recuerdo que algunos de ustedes me preguntaban que si tenían que capturar todos los datos, pues en este sentido sí será necesario que tengan todos los datos, puesto que los necesitamos para realizar el análisis. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues observen que los datos originales nos está indicando en la variable edad, nos está indicando el intervalo de 17 a 26 años. O sea, una persona de 17 a 26 años, no sabemos con qué edad exactamente, si no es un valor de intervalo, eligió la carrera de administración de empresas turísticas. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero? Bueno, lo primero que haremos será seleccionar toda mi tabla o mis datos, y después voy a elegir aquí en la pestaña inicio esta opción que dice ordenar y filtrar, y voy a elegir orden personalizado, y en esta ventana de diálogo voy a elegir que me ordene la edad. Oprimo aceptar, que en este caso es la variable edad. ¿Qué vamos a observar o qué observan ustedes aquí? Pues que ya me ordenó de menor a mayor el intervalo. Observen que inicia en 17.26 y el siguiente intervalo es de 27 a 36. Entonces el primer intervalo es de 17 a 26 años. Voy a empezar a generar mi tabla de frecuencias. Voy a poner aquí límite inferior y su límite superior. El límite inferior es de 17 y el superior de 26. Luego el inferior de 27 a 36. Y va de 10 en 10, entonces el siguiente inferior será 37 y el superior 46. Enseguida será 47 y el superior 56. Y por último el inferior de 57 y el superior, aquí nos está indicando 57 o más. Entonces, para cuestión de análisis vamos a tener que ponerle un número, un valor numérico. Le voy a poner 100 años, para representar 100 años. ¿Cuántas clases tengo? ¿Cuántos intervalos? Número de intervalos, pues será 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 intervalos. ¿Qué podemos hacer? Miren, podemos hacer dos cosas: contar directamente cuántos de mi muestra, cuántos eligieron la opción de 17 a 26 años, o cuántos más bien tienen de 17 a 26 años, y los puedo contar directamente con Excel. Cuando yo voy seleccionando, me aparece en la parte superior izquierda la cantidad de filas que estoy seleccionando. En este caso, y también en la ventana flotante, me está diciendo que son 71 filas, o sea, 71 datos que están en ese intervalo. Entonces lo puedo ir capturando directamente aquí. Esa es una alternativa. Otra alternativa sería cambiar el código a un valor numérico, este intervalo ponerle un valor numérico para poder realizar el análisis. ¿Cómo hago esto? Miren, es muy sencillo. Voy a seleccionar la columna, voy a introducir control B y me aparece esta ventana flotante que es buscar y reemplazar. Me voy a reemplazar en la pestaña reemplazar y le voy a poner buscar 17-26
y que lo reemplace con un valor de 26, que sería el límite superior, que es el que me interesa cuando aplico una función en Excel. Le pongo reemplazar y efectivamente aquí me dice que realizó 71 reemplazos. Bueno, ese dato me sirve porque lo pudiera colocar en la tabla de frecuencias, pero en este momento no lo voy a hacer, simplemente voy a reemplazar. Y observen cómo aquí ya me hizo el reemplazo a 26. Todo lo que era 17, 26, ahora me puso 26, que es un dato numérico y que ese sí lo voy a poder manejar en Excel para cuestión de análisis. Ahora voy a hacer lo mismo con los siguientes intervalos. Ahora voy a poner de 27-36 y que me lo reemplace por un valor de 36. Le voy a poner reemplazar todos y me ha dicho que ha realizado 142 reemplazos. Le doy a aceptar. Ahora de 37-46 es muy importante que pongan 37-46 de la misma forma como aparece en la columna y le voy a decir que me lo reemplace por 46. Le pongo reemplazar todos y me dice que ha realizado 96 reemplazos. Ahora le voy a decir que me reemplace de 47 a 56 y que lo reemplace ese intervalo por un valor numérico de 56. Oprimo reemplazar todos. Me dice que ha realizado 24 reemplazos. Por último le voy a poner 57 o más con acento en la A, porque así está escrito el intervalo. Entonces lo que hace Excel es buscar esto y lo va a reemplazar por lo que yo le diga. Que en este caso le voy a pedir que me lo reemplace por 100, que es el límite superior que establecí. Y le pongo reemplazar y me dice que hubo 4 reemplazos. Le voy a dar cerrar y observen cómo ahora la columna de la variable edad pues va a presentar los valores numéricos correspondientes al límite superior. ¿Por qué el límite superior? Bueno, pues recuerden que Excel trabaja con los límites superiores para determinar las frecuencias. Entonces ahora en esta columna voy a poner la frecuencia absoluta. Recuerden que esta tabla es de la variable edad. Es mi tabla de frecuencia de la variable edad. Recuerden cómo se determina la frecuencia utilizando Excel. Selecciono el rango de salida, pongo fórmula, pestaña fórmula, insertar función. En categoría estadística busco la función frecuencia. Oprimo aceptar, me aparece mi ventana flotante, los datos, pues voy a elegir todos los valores de la variable edad. Y en grupo, recuerden, vamos a seleccionar el límite superior de clase. Finalmente, recuerden que para que funcione la función, valga la redundancia, de frecuencia, debo de oprimir Control Shift, mantenerlos oprimidos y oprimir Enter. Y aquí me está dando la frecuencia absoluta, que me dice que del intervalo 17 a 26 tenemos 71 datos, del intervalo 27 a 36 tenemos 142 y así sucesivamente. Determino la frecuencia relativa. Es importante hacer la observación que estos valores pues van a variar porque sus muestras son diferentes. No debe de haber una variación tan significativa si seguimos el proceso de selección de muestra aleatorio, pero sí habrá cierta variación en los datos debido a que son muestras diferentes las que cada uno de ustedes eligió. Frecuencia relativa, pues ya sabemos que es igual
a cada dato entre el total de datos, que en este caso son 337. Voy a poner aquí la autosuma para verificar que son los 337. Y simplemente arrastro mi fórmula. Le voy a poner aquí en porcentaje con una cifra significativa. Bien, esta es la frecuencia relativa. Recuerden, puedo sacar la frecuencia acumulada. Voy a insertar aquí pues una columna y aquí será la frecuencia absoluta acumulada. Y bien, esta frecuencia pues ya la saben determinar también. El primer valor será la frecuencia absoluta y los siguientes valores simplemente se acumulan, y para ello utilizo una fórmula que me dice la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta del dato, y simplemente arrastro mi fórmula. Y aquí observamos que sí llega al 337. Pudiéramos sacar la frecuencia relativa acumulada, pero no es necesario en este caso. Lo que sí voy a determinar en este momento es mi marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el límite, voy a abrir paréntesis, el límite inferior más el límite superior entre 2. Y aquí tengo mi marca de clase. Y ahí están. Y enseguida, pues ya con esta tabla de frecuencias, pues determino mis gráficas. Ustedes ya han demostrado aprendizaje para determinar gráficas. Recuerden que tienen que graficar la frecuencia absoluta, que es el histograma. Tendrán que graficar la frecuencia absoluta acumulada, que es el polígono de frecuencias o la gráfica de líneas, y con la frecuencia relativa realizan ustedes su gráfica de pastel. Con lo anterior, pues ya tenemos la tabla de frecuencias por intervalos para la variable edad. Ahora veremos cómo determinar la tabla de frecuencias para la variable carrera. Me voy a pasar a Excel. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues nuevamente voy a seleccionar mis datos. Nuevamente me voy a ir a la pestaña inicio y voy a elegir este botón que dice ordenar y filtrar y elijo orden personalizado. Aquí en ordenar por voy a cambiar la variable y voy a elegir carrera. Oprimo aceptar. Y ahora observen que me ha ordenado la carrera. Voy a agregar aquí una columna. A esta columna le voy a llamar código de carrera. Ok. Ahora, bueno, ¿cuál sería la manera tradicional o una manera de hacerlo a mano esto? Pues contar, ¿verdad? Contar todas las carreras que son administración de empresas turísticas y pues decir la cantidad que hay. Y así vamos a ir construyendo mi tabla de frecuencias. Entonces, pues voy a crear aquí la carrera que se llama, simplemente voy a copiar y pegar el nombre de la carrera. Aquí le voy a poner carrera. Y así voy a hacer con cada una de las carreras. La siguiente carrera es biotecnología. Le pongo copiar y pegar. Otra carrera es desarrollo comunitario.
Otra carrera será desarrollo de software. Otra carrera es energías renovables. Otra carrera de gestión y administración de pymes. Otra carrera logística y transporte. Otra carrera matemáticas. Otra carrera mercadotecnia internacional. Otra carrera seguridad pública. Otra carrera técnico superior en paramédica. Otra será tecnología ambiental, telemática y es la última, telemática. Bien, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Ya les digo, pueden poner directamente la frecuencia contándolas. Esto lo pueden hacer utilizando el mismo Excel. Aquí me dice que de administración turística son 54, entonces pudieran capturar aquí 54 en la frecuencia. Me lo voy a poner aquí adelante, frecuencia absoluta. 54. Otra alternativa es utilizar lo que les mencionaba del código. ¿Cómo sería esto? Pues simplemente voy a asignar un código que puede ser desde el 1. O sea, decir que el número 1 representa la carrera de administración turística. Entonces simplemente voy a poner 1 y arrastrarlo, copiarlo. Aquí voy a poner también el 1. Y decir que el 2 representa administración de empresas turísticas. Voy a dividir mi pantalla para que estén observando. Entonces me voy ahora a, bueno, biotecnología. Ah, no, perdón, aquí me equivoqué. El 1 empezaría desde aquí. Realmente esta es la carrera. Ok. Entonces el 1 representa administración, el 2 representaría biotecnología y así sucesivamente. Entonces aquí en biotecnología le pongo un 2, desarrollo comunitario le pongo un 3 y voy a copiar, voy a arrastrar todo lo que es el 3 a la carrera desarrollo comunitario. El 4 sería desarrollo de software, lo arrastro. El 5, energías renovables, la arrastro. El 6, administración y gestión de pymes, estoy arrastrando el 6. El 7, logística y transporte. El 8, matemáticas. El 9, mercadotecnia internacional. El 10, seguridad pública. El 11, técnico superior, paramédico. El 12, tecnología ambiental. Y el 13, telemática. Les recuerdo que pues, los datos no van a ser iguales en su caso. O sea, la cantidad de carreras podrá haber variaciones por la forma en que determinaron ustedes su muestra. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación?
pues voy a aplicar la función frecuencia para determinarlo utilizando Excel. Recuerden, selecciono el rango de salida, me voy a fórmulas, insertar función, voy a elegir las más recientes, que ya me aparece aquí la frecuencia. Los datos, pues elijo todos estos códigos que asigné. Y los grupos, pues serán los códigos del inicio, o los códigos que asigné aquí, del 1 al 13. Oprimo aceptar y recuerden, para que se aplique la función, mantener oprimido las teclas Control Shift, y manteniéndolas oprimidas oprimen Enter. Y aquí está las frecuencias, dice 54, 1, 27, 7, 9, así sucesivamente. Y entonces, ¿qué determino ahora? Pues también voy a determinar la frecuencia absoluta acumulada, voy a determinar la frecuencia relativa, y en este caso la marca de clase pues es la misma. Esto sería la marca de clase 1, 2, 3, aunque aquí más adelante les voy a comentar que como esta variable no es continua, esta variable de carrera no es una variable continua, pues la medida de dispersión no se recomienda determinarla, pero bueno, ahorita les comento al respecto. Vamos a terminar la tabla. Recuerden la frecuencia acumulada, pues ya sabemos la fórmula. Recuerden que va a ser igual al dato de la frecuencia acumulada anterior más el dato de la frecuencia absoluta de esa celda, y simplemente arrastro mi fórmula. ¿Cuánto me tendrá que dar? Pues 337. Y la relativa, recuerden que es igual a la absoluta entre el número total de datos de esta muestra, que es 337. Y simplemente arrastro la fórmula, lo voy a convertir a porcentaje con este icono y le voy a agregar una cifra significativa. Y bueno, puedo poner marca de clase y pues va a ser estos mismos valores mi marca de clase. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, pues determino mi histograma. Recuerden que para el histograma selecciono la frecuencia absoluta, se van a ir a insertar gráfica de columna y aquí está el histograma. Recuerden agregar su encabezado, su título de gráfica, etcétera, lo que ustedes ya saben hacer. Para el caso de la frecuencia absoluta acumulada, pues nos sirve para realizar el polígono de frecuencias. Nuevamente insertar la gráfica de línea y aquí tengo mi polígono de frecuencias. Y para lo que es la gráfica de pastel, que es lo que nos solicitan, utilizamos la frecuencia relativa, inserto gráfica circular y bueno, aquí me aparece mi gráfica de pastel. Recuerden ustedes agregar su encabezado, configurar aquí bien la información para que nos dé datos valiosos. Y bien, para cada una de las gráficas pues pongan una pequeña interpretación antes de pasar a las medidas de tendencia. ¿Qué puedo ver en mi tabla de la variable edad? Que esta variable sí es continua, vamos a decir que es continua. Y bueno, lo que yo observo es que en este caso, en esta muestra, la mayoría de los alumnos, o sea el 42%, tiene una edad promedio de 31.5 o está en el intervalo de 27 a 36 años. Es lo que yo pudiera interpretar a simple vista. Y algo similar podemos hacer acá con las carreras. ¿Qué puedo ver yo aquí en esta tabla de frecuencias de las carreras? Pues me voy al porcentaje y observo que la carrera que más se demanda es la de gestión y administración de pymes,
con un 24.3%, y la que menos se demanda pues es la de biotecnología con un 0.3%. Estas son algunas conclusiones, observaciones que podemos agregar a las tablas, igual que a las gráficas. Las mismas gráficas nos pueden dar esa información. Bien, con lo anterior ya hemos respondido tanto la elaboración de tabla de frecuencias por intervalos como la tabla de frecuencias de la variable, y también ya les hice ahí una pequeña demostración de las gráficas que estoy seguro que ustedes las pueden realizar, y lo que nos resta es determinar las medidas de tendencia central y de dispersión. Voy a regresarme a Excel. Voy a mover esta tabla un poco hacia abajo para agregar mis medidas de tendencia central. Recuerden cuáles son las medidas de tendencia central, pues es la media, la mediana, la moda. Y como estamos trabajando con datos agrupados, recuerden el procedimiento para calcular la media. Ya tengo mi marca de clase aquí. Entonces voy a calcular una columna que se va a llamar la frecuencia absoluta por mi marca de clase. Voy a simbolizarla así. Y simplemente voy a poner la fórmula, que aquí está mi frecuencia absoluta, 71 por la marca de clase. Aquí está la marca de clase. Y arrastro mi fórmula. Y aquí tengo estos valores. Ahora voy a sacar la suma, ¿verdad? Quedamos que va a ser la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Pues simplemente me voy aquí a suma, introduzco la función signo igual suma de estos valores. Cierro paréntesis y me dice que el total es 11.533 para esta muestra que estoy analizando. Entonces la media, que es igual, pues la media es igual a esta sumatoria de las frecuencias entre el número de datos, que en este caso son 337. Y me dice que la media es 34 años. Recuerden que la mediana es el dato que se encuentra exactamente a la mitad. Si ordenáramos todos nuestros datos, sabemos que son 337. Por lo tanto, el dato que está exactamente a la mitad sería 337 entre 2. Voy a ponerlo en esta parte. 337 entre 2 es el dato 168. Por lo tanto, el dato 168 se encuentra en este intervalo. Observen, porque aquí mi frecuencia acumulada, me voy a guiar con mi frecuencia acumulada. Entonces, en el intervalo 1 tengo 71. En mi intervalo 2 tengo 213 datos acumulados. Por lo tanto, el intervalo 2 contiene el dato 168. Entonces vamos a utilizar el intervalo 2 para determinar la mediana utilizando la fórmula. Entonces, utilizando la fórmula de la mediana, yo ya sé que la mediana está en este intervalo. Entonces voy a introducir la fórmula. Me dice que la mediana es igual al límite inferior. Aquí está, en este caso sería 27 más, voy a abrir paréntesis,
n entre 2, que es el número de datos, que sería 337 entre 2, cierro paréntesis, menos la frecuencia acumulada anterior, aquí voy a abrir paréntesis, frecuencia acumulada anterior, que sería el valor de 71, cierro paréntesis, nuevamente pongo signo entre la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso es 142, cierro paréntesis, nuevamente cierro paréntesis, y ahora pongo por la amplitud, que para este caso la amplitud es de 10, cierro paréntesis, y oprimo aceptar. Bien, me está marcando ahí que cheque mis paréntesis. Voy a verificar. Ok, tengo un paréntesis de más aquí. Ya lo cerré. Y ahí está el resultado. Mi mediana será de 33.86. Ahora voy a calcular la moda. Recuerden que la moda es aquel valor que se presenta con mayor frecuencia. ¿Cómo identifico eso? Bueno, ahora voy a utilizar la columna de frecuencia absoluta y aquí me doy cuenta que la frecuencia que mayor se presenta está en el intervalo de 27 a 36, en el segundo intervalo. Por lo tanto, aquí es donde se va a encontrar la moda. ¿Cómo la determino? Pues vamos a aplicar la fórmula que viene ahí en su material y nos está diciendo que la moda es igual al límite inferior del intervalo que la contiene, o sea, 27, más, voy a abrir unos paréntesis, 3 paréntesis, será la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que en este caso será la frecuencia absoluta 142 menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es 71, cierro paréntesis, ahora digo entre, abro paréntesis, voy a abrir doble paréntesis, y será la frecuencia absoluta del intervalo, o sea, 142, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es 71, cierro paréntesis, pongo signo más, abro paréntesis, y será la frecuencia absoluta del intervalo, nuevamente 142, menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior, que es 96, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis, nuevamente cierro paréntesis y ahora multiplico por la amplitud, que ya sabemos que es de 10, y cierro el último paréntesis, oprimo enter y me dice que la moda es de 33.06. De esta forma determino mis medidas de tendencia central. Ahora voy a determinar mis medidas de dispersión. Recordemos que las medidas de dispersión será el rango y la desviación
bueno, la varianza y desviación estándar. Para determinar el rango, pues recuerden que es muy sencillo. Simplemente será el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso el valor máximo es 100, o pueden utilizar el 66 como hago la observación, pero bueno, yo aquí puse 100, en su caso pueden usar el 66 menos el valor mínimo, que es 17, y el rango será de 83. Para determinar la varianza, vamos a utilizar su fórmula para datos agrupados. Recuerden, la varianza es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la frecuencia absoluta que multiplica la diferencia de la marca de clase menos la media elevado al cuadrado, todo esto entre n menos 1. Les hago la observación que aquí es n menos 1. Entonces voy a determinar unas nuevas columnas, que será el m, le voy a poner marca de clase menos mi media, que ya la determinamos, le voy a poner x, y pues voy a introducir la fórmula, que será marca de clase, en este caso es 21.5 menos la media, que es 34.22, que fue la que se calculó, y simplemente arrastro mi función y ahora aquí voy a poner la marca de clase elevado al cuadrado. Recuerden que podemos utilizar el mapa de caracteres, que en una sesión previa les comento cómo lo pueden obtener. Para utilizar este símbolo como de gorrito, y lo selecciono, le pongo copiar y le voy a poner aquí pegar. Eso me simboliza cuadrado, entonces estoy indicando que sería, voy a poner unos paréntesis para simbolizar la marca de clase menos el promedio, la media, al cuadrado, y voy a introducir la fórmula, que sería marca de clase, ya lo tengo aquí, menos la media elevado al cuadrado. Voy a poner control V para pegar el gorrito que me simboliza exponente, y pongo un 2 para simbolizar exponente al cuadrado. Arrastro la fórmula y aquí me está dando los valores de la diferencia de la marca de clase menos el promedio al cuadrado, y voy a determinar la sumatoria, para lo cual utilizo la función suma y selecciono estos valores. Entonces aquí está la sumatoria, que es la parte superior de mi fórmula. Voy a poner entonces que la varianza será igual a esta sumatoria, 2481, entre, abro paréntesis, n-1, que sería 337 menos 1, cierro paréntesis, o bien directamente 336. Recuerden que cuando trabajamos con muestras, la varianza pierde un grado de libertad, por eso es n-1. Eso de los grados de libertad se van a ver en sesiones posteriores. Oprimo Enter y me dice que la varianza es de 7.38. Por último, la desviación estándar, pues simplemente voy a introducir su fórmula, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la selecciono y me dice que la desviación estándar es de 2.71. Con esto termino las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para mi variable edad,
que esta variable pues se trata de una variable de tipo continua, cuantitativa, y pasemos ahora a mi tabla de frecuencias para mi variable carrera. Fíjense bien, en la sesión, o más bien en la unidad 1, se habló que habían dos grandes tipos de variables, la variable cuantitativa, y que esta podía ser continua o discreta, y la variable cualitativa, que podía ser nominal u ordinal. Entonces, esta variable carrera es una variable cualitativa. Espero que les quede claro por qué es cualitativa del tipo nominal, en el sentido de que los valores no son números, los valores de mi variable no son números, entonces es cualitativa, son valores cualitativos de la carrera propiamente, los nombres de la carrera. Por lo tanto, cuando trabajamos con este tipo de variables cualitativas y que nosotros codificamos esta variable con estos valores, realmente la variable es cualitativa, entonces no es posible determinar la media. Sin embargo, como medida de tendencia central, sí puedo determinar la mediana, la moda y nada más. Al ser una variable cualitativa, del tipo cualitativa, la media, pues realmente yo pudiera calcularla utilizando esta marca de clase, pero el valor que me arroje no es representativo, no me está dando la representatividad de esta variable, sino yo la codifico y entonces puedo sacar una media de estos valores numéricos, pero la variable originalmente es cualitativa. Por lo tanto, la media no es posible determinarla. Pudiéramos sacarla, pero no es representativa. Sin embargo, la mediana sí la podemos sacar. ¿Cómo saco la mediana? Pues yo sé que la mediana, voy a utilizar la frecuencia absoluta acumulada. Yo sé que la mediana está en el dato 168. Por lo tanto, yo sé con mi frecuencia acumulada, aquí está 180 datos acumulados, lo cual implica que el dato anterior, que el valor de la variable es energía renovable, terminó en 98, entonces gestión y administración de pymes termina en 180, lo cual implica que la mediana, el valor de 168, está en gestión y administración de pymes. Entonces aquí mi respuesta sería gestión y administración de pymes. Y observen que no tengo que aplicar ninguna fórmula, puesto que mi variable es del tipo cualitativa. ¿Qué ocurre con la moda? Pues es algo similar. Voy a utilizar ahora mi frecuencia absoluta y voy a buscar aquella que se repite con mayor frecuencia, que en este caso sigue siendo gestión y administración de pymes. Entonces la moda también es este valor. Y como les decía, no puedo calcular un rango, puesto que estos son los valores de mi variable cualitativa. Tampoco puedo calcular la varianza ni la desviación estándar cuando trabajamos con variables cualitativas. Y con esto concluyo, espero que les sea de utilidad este video y me pongo a sus órdenes para cualquier duda.